Alfredo, ¿cómo debe interpretarse este documento del Fondo Monetario Internacional? Bueno, como todas las comunicaciones del fondo, hay que mirarlas sabiendo el cuidado que toma el fondo en cada una de sus expresiones. Digamos, primera cuestión que hay que destacar, que efectivamente el fondo dice algo que todos sabíamos, que no es la deuda que tiene Argentina, que la posibilidad de hacer frente supondría un nivel de ajuste fiscal que sería económicamente muy complicado, políticamente también, lo dice el fondo, ¿no? Ahora, esto lo lleva a decir que entonces los tenedores de deuda, los tenedores privados, tendrán que estar dispuestos a cooperar. Eso suele interpretarse como decir que tendrán que estar dispuestos a que baje el valor presente de sus creencias, y que el fondo va a ir acompañando a Argentina. Incluso hay un párrafo que sí es bastante significativo, que hace referencia a un cierto acuerdo al control de capitales, que habitualmente el fondo no, y al control del tipo de cambio, etcétera, ¿no? En ese sentido, bueno, por eso el gobierno lo ha tomado como una buena noticia, ¿no? Ahora, también dice, me parece que el segundo o el tercer párrafo dice que obviamente hay que caminar hacia a un mejor balance fiscal y balance externo. Lo que quiere decir es que hay que mejorar las cuentas públicas, y seguramente eso supone que hay que tener un programa para hacerlo, ¿no? Pero digo, es un paso más en este proceso que por supuesto que es bueno, en el sentido que hubiera sido muy grave que el fondo tuviese otra mirada. Claro. Y eso obviamente lo perjudicaría. Pero bueno, ahora los pasos son, bueno, el paso complicado, digamos, es sentarse a negociar con los tenedores de los títulos, ¿no? Claro, porque una cosa es el documento y otra cosa es que los tenedores acepten lo que dice el fondo. Sin lugar a dudas. El fondo puede ayudar, por ejemplo, Argentina podría intentar no conseguir que el fondo haga una quita, cosas por el estilo, porque esas cuestiones no están dentro del menú del fondo, pero podría ya empezar a plantearle que no los vencimientos de este año, que no son significativos, pero 2021, 2022, 2023, decirle al fondo, ¿por qué no vamos y hacemos otro programa que suponga mejorar el perfil de la deuda con el fondo? ¿No? Porque eso a su vez ayudaría en el proceso de negociación con los privados. Los privados lo que van a hacer es decir, bueno, está bien, no me puede pagar. Como cualquier persona que no puede pagar, una empresa, una persona, el acreedor dice, bueno, no me puede pagar ahora, ¿cómo me puede pagar? Y entonces, cuando uno dice cómo me puede pagar, el acreedor mira si eso es, si es creíble, y para eso hace falta tener un programa, presentarle, el programa completo, tener claro el presupuesto, etcétera, ¿no? Pero también hay un dilema complicado, Eduardo, que es decir, es difícil hacer un programa si uno no sabe cómo arregla el frente externo. Ahora es difícil arreglar el frente externo si uno no tiene un programa. Obviamente. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Joel Albarrán te saluda. Con respecto a eso último que decías, ¿cuál es el grado de incidencia que puede llegar a tener en los acreedores privados que el FMI se pronuncie de esta manera, más allá de lo que mencionabas de cómo se podrían mover los acreedores? No, bueno, eso obviamente influye porque suponen los fondos que tienen títulos argentinos, suponen que el análisis que hace el fondo, que estuvo acá, los técnicos que estuvieron durante esta semana, se supone que miraron con cierto cuidado y la conclusión fue, bueno, miren, con esta situación hay que buscar una forma de refinanciar las deudas, usemos la expresión que usemos, digamos reestructuración, digamos este neologismo de reperfilamiento, lo que sea, pero digamos eso obviamente, bueno, si el fondo hubiera tenido una mirada muy negativa, bueno, la situación sería bastante más complicada, ¿no? Porque el problema de Argentina no es solamente el nivel de deuda, que uno podría comparar, si ustedes comparan con Grecia, por ejemplo, van a ver que Grecia tiene una deuda sobre producto más alto, mucho más alto que la Argentina, Claro. Y sin embargo tiene un riesgo país mucho más bajo que la Argentina. Es decir, no es solamente un problema del nivel de la deuda, sino de la expectativa y la percepción que tienen los acreedores sobre la posibilidad de que el país en determinado momento declare un default o, digamos, entre en impago, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo del fondo influye, creo yo, favorablemente, pero bueno, finalmente lo que hacen los acreedores es una cuenta.
Bien. Dicen, me deben 100, me quieren pagar 80 en tal condición, y sacan la cuenta de cuánto es digamos, la rentabilidad final que obtienen. Claro. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Carolina Biderman te saluda. Hola, Carolina. Hablando del plan, ¿no? Del plan económico de la Argentina. En un principio, a finales del gobierno de Macri, se decía que se había articulado y que entre el FMI y el país habían presentado un plan. Luego Alberto Fernández, cuando asumió, dijo que el plan iba a ser nacional y de la Argentina. Ahora, hace poquitos días, desde el Fondo Monetario Internacional, dijeron que Argentina tiene que crear su propio plan para poder pagar. Digo, ¿cómo es esta negociación y este proceso, digamos, de articulación entre la generación de un plan económico del país para, bueno, poder pagar algo de la deuda? Mira, sobre la propiedad intelectual de los planes, en realidad, los planes que no funcionan no tienen autor intelectual, ¿eh? Todo el mundo dice es de otro. En realidad el plan es producto de la negociación, y uno puede decir, bueno, comparten responsabilidades, no solamente después que digamos que se cierre el frente externo, no solamente va a ser una responsabilidad de Argentina, del fondo, también de los tenedores de títulos, que van a confiar de que el plan ese le va a permitir a los tenedores de títulos cobrar, al fondo en su momento cobrar, y a la Argentina superar una situación que la tiene inmersa en una crisis que parece inacabable. O sea, básicamente ese plan, ¿qué es lo que es? Ese plan es decir, ¿cuál es el sendero fiscal? Es decir, cómo van a ser las cuentas públicas, explicando que el número que uno pone de gastos y de ingresos se explica por tal situación tributaria, por tal otra situación de contracción del gasto público, por lo que fuera. Hay que decir también cuál es la senda del tipo de cambio real, es decir, el dólar, cómo va a andar, cómo va a caminar el dólar. Y obviamente hay un tema que es un indicador sintético de los desequilibrios estructurales de Argentina, que es la inflación. Claro. Y entonces decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para que la tasa de inflación tienda a disminuir, digamos? Muy bien, Alfredo, como siempre te agradecemos mucho el contacto con nosotros, ¿eh? Que tengas un Eduardo, muy buen mediodía. Un abrazo, te pido disculpas que no fui al piso, pero lo que pasa es que estoy en la facultad. Pero usted sigue en la Facultad de la querida Universidad Nacional de Córdoba.